La lengua, sus pecados y excesos. No hay tema de actualidad como el que enunciamos en este artículo, tema de meditación y de soluciones prácticas que nos hagan ganar esta batalla de todos los días, porque si nos descuidamos podemos perder la gracia misma que nos une a Dios en la vida espiritual y en consecuencia la vida eterna. Nada mejor para empezar este artículo que las palabras del apóstol Santiago sobre el tema. Si los caballos, para que nos obedezcan, ponemos frenos en la boca, manejamos también todo su cuerpo. Ved igualmente cómo, con un pequeñísimo timón, las naves, tan grandes e impelidas de vientos impetuosos, son dirigidas a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán pequeño es el fuego es que incendia un bosque tan grande. También la lengua es fuego, es el mundo de la iniquidad. Puesta en medio de nuestros miembros, la lengua es la que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la vida, siendo ella a su vez inflamada por el infierno. Todo género de fieras, aves, de reptiles y de animales marinos se doma y se amansa por el género humano, pero no hay hombre que pueda domar la lengua. Incontenible azote, llena esta de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. San Basilio, comentando aquellas palabras, el mundo de la iniquidad nos dice, la lengua encierra todos los males, enciende el fuego de las pasiones, destruye lo bueno, es un instrumento del infierno. Y San Agustín nos dice, el hombre doma las fieras y no doma su lengua de manera que sería inútil pretender frenarla por propio esfuerzo. El remedio está en entregarse a la moción del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos inspire el amor en vez del egoísmo, podremos hablar cuanto queramos oportuna e importunamente. Entonces será la misma lengua el mejor instrumento de los mayores bienes. Por eso el mismo apóstol agrega, es varón justo aquel que no comete faltas en sus conversaciones. Hay personas que no logran salir del atolladero en que se encuentran y se extrañan de no hacer ningún progreso en la virtud al cabo de mucho tiempo, las cuales hallarían en estas máximas de los libros santos la explicación de su inmovilidad en la vida espiritual. Cuando un ejército ha sido arrojado de sus posiciones, dice Álvarez de Paz, y se repliega ante la superioridad del enemigo, intenta de inmediato rehacerse al abrigo de una plaza fuerte, y desde allí se lanza a la reconquista del terreno perdido. Pues bien, la lengua es esa plaza fuerte, y si el hombre espiritual deja en pie esa fortaleza, si no desaloja de ella al enemigo, de nada le servirán sus anteriores esfuerzos y cuidados. Nunca podrá obtener completa victoria. Si yo pregunto a cada uno de mis piadosos lectores a qué grado llega su deseo de perfección, no habrá uno solo que no manifieste su firme voluntad de hacerse perfecto, ni uno tampoco que no se lamente de vegetar siempre en simples deseos, y que no sienta la impresión de un obstáculo que se interpone entre él y el objeto a que aspira. Conviene, pues, averiguar si ese obstáculo no será el que acaba de señalar el venerable escritor citado. Una lengua inmortificada a la que no se pone traba alguna, y que por lo mismo produce enorme estrago en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, servirá de medio eficaz para adquirir la perfección toda la ciencia y trabajo que se dirija a gobernar la lengua. Pero no esperen hallar en el presente estudio profundas especulaciones filosóficas sobre los defectos de la lengua, y menos todavía una serie de descripciones más o menos satíricas que sirvan solo para provocar hilaridad y risa. Mi propósito es más elevado. Deseo a todo trance contribuir al bien de las almas. Por eso, dejando a un lado toda preocupación literaria, me propongo simplemente señalar a las personas piadosas las diversas formas que pueden revestir los pecados de la lengua. Tomo la resolución de no retroceder ante los dictados de la conciencia, y sin presumir de moralista consumado expresaré en cada caso la calificación que merece tal o cual falta de que alguien absuelva, quizá con demasiada facilidad o condene con extrema severidad. ¿Quién ignora aquella frase que un fabulista antiguo aplicaba a la lengua, diciendo de ella que era lo mejor y lo peor de todo? Hay medallas cuyas dos caras en nada se parecen. Algo análogo podría decirse de la lengua. Examinemos primeramente su parte ventajosa y laudable.
Qué misterioso el poder de la palabra. Agitase un pensamiento en las profundidades de nuestra alma, pensamiento que nunca llegaremos a conocer, que permanecerá allí sepultado eternamente, salvo que sea abierto el libro sellado ante nuestros ojos. Muévanse de repente los labios, hieren el aire, articulan un sonido, y he aquí el pensamiento ajeno que se nos revela y lo hacemos propio. Una simple palabra ha producido semejante fenómeno extraño, incomprensible, totalmente espiritual, la revelación de un alma. Y cuando la palabra se pone al servicio de una inteligencia recta y de un corazón generoso, obra maravillas sin cuento. Su poder se nos revela entonces, prodigioso sobremanera. Yo la percibo iluminando a las almas con los resplandores de la verdad. Y qué grande y cuán bella aparece la palabra en boca del apóstol, del misionero o el catequista. Paréceme entonces palabra divina, el mismo verbo de Dios hablando a los hombres. Gráficamente ha dicho de las palabras un escritor contemporáneo, que son a manera de pintores o artistas del pensamiento. Es verdad, pero se debe advertir que las imágenes creadas por artistas incomparables en sus producciones nada tienen de la rigidez, inmovilidad y falta de expresión de las que los pintores vulgares reproducen en el lienzo, sino que están plenas de actividad y movimiento, con poder bastante para calmar igual que para perturbar a las almas. Pasamos al lado de una persona que se siente agobiada por el peso de enorme desgracia. Le estrechamos la mano y le dirigimos una palabra de consuelo que hemos rebuscado en lo más hondo de nuestro corazón. Brota enseguida en esta pobre alma un rayo de esperanza, de aliento consolador. Siente ya más leve el peso de la desgracia por nosotros compartida. Detengámonos ante otra alma que está próxima a naufragar ante los embates del huracán de la desesperación. Ha perdido ya el timón y cierra los ojos para no ver el precipicio que a sus pies se divisa. Un hombre fuerte, de voluntad recta, acierta a pasar por allí. Le da el grito de alarma, le habla de Dios, del juicio, de la eternidad. La pobre alma desalentada reacciona en el acto, sobreponiéndose a sí misma. Parécele sentir y que se comunica a su ser algo de aquella voluntad enérgica, y abriendo el corazón a la esperanza, reanuda la lucha con nuevo ardor y empeño. Tan solo una palabra ha obrado ese prodigio que se llama la salvación de un alma. Es cuando la lengua obra grandes bienes. La medalla es en su reverso totalmente distinta. Los estragos que la palabra es capaz de producir cuando se la pone al servicio del error o de una mala causa. ¿Puede haber nada más detestable que la palabra de un Arrio, de un Lutero, de un Calvino? ¿Cuántos disturbios y catástrofes no se hubiesen evitado a la humanidad si aquellos hombres no hubiesen empleado tan mal el don de la palabra? ¿Con qué nombre debe calificarse también la palabra que en las reuniones públicas y en los modernos areópagos ridiculiza y menosprecia lo más respetable y sagrado, haciendo alarde de la impiedad más abominable? ¿Y cómo abusa de la palabra el profesor prácticamente impío que, hablando con ironía de todo lo relacionado con la religión y sus ministros, va arrancando lentamente y pieza por pieza la fe cristiana del corazón y la inteligencia de sus jóvenes discípulos? Muy laudable es, sin duda, nuestra acerba indignación contra los estragos causados por la palabra malévola. Pero ¿no los fomentamos también nosotros de alguna manera? Al efectuar el examen de conciencia por la noche, recogido en la soledad de la alcoba delante del crucifijo, piense cada cual, y ponga en la balanza el bien que durante el día hubiere hecho con la lengua y el daño causado por la misma, y el resultado será, probablemente, muy desfavorable. Repítase este examen durante una semana, dos, un mes, etc., colocando en un lado los fracasos y en el otro los éxitos. Muy de admirar sería que se equilibrasen los dos lados de la balanza. Esta sencilla operación aritmética no será, ciertamente, motivo de vanidad para nadie, mas en cambio, dará luces y nos demostrará que la lengua, como se ha dicho, es el enemigo más grande de nuestro progreso en la perfección cristiana. Para finalizar este capítulo, presentaré al piadoso lector las últimas palabras del apóstol Santiago sobre este tema. ¿Por ventura una fuente, por un mismo caño, echa agua dulce y amarga? ¿Por ventura puede la higuera producir uvas o la vid higos?
De igual modo, la fuente salada no puede hacer el agua dulce. ¿Quién es entre vosotros sabio e instruido? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y reinar en contiendas en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis falsos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrena, animal, diabólica. La experiencia personal de los piadosos lectores estará, seguramente, de perfecto acuerdo con la precedente descripción que procuraré desenvolver en el presente estudio. Consejos generales. No me propongo en este trabajo hacer solamente una descripción o un análisis de los defectos de la lengua, sino también la corrección y el remedio. Y como existen ciertos consejos generales que convienen a cada uno de esos defectos de la lengua, conviene también hacer a cada uno la aplicación respectiva. Repetir los mismos consejos y prescripciones casi en cada página del libro causaría fastidio a los lectores. Para salvar estos inconvenientes adelantaré algunas consideraciones generales que considero habrán de ser provechosas. Por ejemplo, en un salón conversan animadamente dos personas. Una de ellas deja deslizarse la lengua, sin pensar para nada que está Dios presente. La otra, por el contrario, se siente en presencia de un Dios que la ve y la oye. Es muy de temer que la conversación de la primera constituya en su totalidad una sucesión de faltas, mientras que la segunda habrá sabido gobernar su lengua de manera que no se le haya deslizado falta alguna advertida. Todo esto que acabo de afirmar es comprobado por la experiencia diaria. Solo el pensamiento, Dios me ve y me oye, es suficiente para detener en nuestros labios una maledicencia, una mentira, una broma de mal gusto. Tan pronto como nos olvidamos de la presencia de Dios, somos víctimas de la pasión que hace a nuestra lengua capaz de las peores necedades, igual que de los más peligrosos desvaríos. No hay exageración en afirmar que los santos son los hombres del mundo, cuya conversación es la más razonable, la más sensata y al mismo tiempo la más agradable, lo cual resulta fácil comprender. Sabiendo que Dios los mira, no quieren ver las cosas sino bajo el aspecto en que Dios mismo las aprecia. Pasan por el filtro todo pensamiento apasionado que los agite, y si encuentran que no es del agrado de Dios, lo ahogan en su corazón antes de que pueda brotar en los labios. Por eso no hallaremos nunca en su conversación una palabra que constituya eco de una pasión reprobable, que hiera al decoro, a la verdad o a la caridad. Al recomendar a mis lectores que los imiten trayendo a la memoria, antes de hablar, la presencia de Dios no faltará quien replique. Esa constante precaución y recogimiento, el pensamiento continuo de que Dios lo ve todo y ha de juzgar cada una de las palabras de la conversación, constituyen un hábito y ejercicio propio y peculiar de los santos, un estado de ánimo característico de la santidad. Esto es indudablemente muy cierto. Por esta razón no aconsejo indistintamente a todos mis lectores semejante práctica. Eso sería como azotar al aire, y el consejo resultaría, además, completamente inútil para las personas de vida más o menos disipada que no tengan alguna práctica de recogimiento y vida interior. Hay entre el hábito del recogimiento y la práctica del consejo en cuestión una relación íntima. Realmente sería pedir demasiado a un alma disipada que siempre reflexione antes de hablar, pero no lo sería para aquella que está ya un tanto familiarizada con el recogimiento. Esta podrá sin mucho esfuerzo replegarse en su interior y preguntarse a sí misma si aprueba aquello que va a decir. ¿Cuántas faltas y torpezas conseguirá evitar con esta laudable norma? El previo examen es la segunda recomendación, aplicable casi exclusivamente a las almas fervorosas, las cuales se disponen con la oración y la presencia de Dios para las ocasiones y peligros que pueda presentarse en la vida común. Estas almas delicadas y previsoras, en el ofrecimiento de obras que hacen por la mañana, se preguntan, ¿cómo conseguiré gobernar debidamente mi lengua durante el día de hoy? Hacen en efecto el debido examen, porque aspiran a la perfección, sabiendo como saben que los pecados de la lengua figuran entre los mayores obstáculos que a ella se oponen, y para obviarlos importa tomar toda clase de precauciones posibles. A pesar de parecer demasiado exigente, yo aconsejaría más todavía a las almas verdaderamente fervorosas
que aspiran con todo empeño a la perfección, recomendándoles encarecidamente no solo uno, sino varios exámenes previos durante el día, tantos cuantos sean necesarios para conjurar todos los peligros de esta especie. Hay ciertos momentos críticos en que se verán más expuestas a pecar con la lengua. En una recepción, por ejemplo, en una visita, en tal o cual reunión y conversación de familia. Si esas personas piadosas no están sólidamente afianzadas en la resolución de evitar a toda costa cualquier falta advertida, por ligera que sea, y si no han pensado en la actitud que han de guardar o en las palabras que han de pronunciar en tal o cual circunstancia peligrosa, es muy de temer que, por sorpresa, se dobleguen y no tengan la fuerza de voluntad suficiente para resistir a la incitación del mal ejemplo. Convendréis, pues, conmigo, almas piadosas, en que cuanto más multipliquéis los exámenes previos y cuidadosos, más fuertes y dueñas de vosotras mismas, os sentiréis para conservar en vuestras conversaciones la nota justa, sobrenatural y cristiana. La tercera recomendación que considero de interés práctico, aunque no sea, claro es, del gusto de todos, consiste en evitar el trato frecuente con personas que fomenten los pecados de la lengua y que a ellos puedan incitarnos. Necesario es contrariar los instintos de la naturaleza humana viciada. Existe una especie de imán entre dos personas a quienes atrae mutuamente para ocuparse de los mismos defectos en la conversación. Dos buenas amigas, dos o más camaradas que acaban de pasar el rato de sobremesa murmurando del prójimo, se separarán con estas palabras emocionantes. Qué bien nos entendemos siempre en todo. Inteligencia admirable, en efecto, y muy tranquilizadora en cuanto a quebrantar la ley de Dios, y tiene por fruto una serie de faltas cuya gravedad no es fácil determinar. Sería 1000 veces preferible que en tales condiciones no existiese tal armonía. Desconfiad, pues, de vosotros mismos, y evitad el trato frecuente con quien pueda constituir un peligro de perversión. Es verdad que no podréis rehusar la asistencia a todas las reuniones en que haya alguna ocasión de pecar con la lengua, pero a lo menos no debe buscarse directamente el peligro. Debe evitarse la amistad con la persona que tenga las mismas tendencias que nosotros a la maledicencia o a la frivolidad. Que su conversación ingeniosa o sus ocurrencias nos agraden y atraigan, nada tiene de particular. La cuestión está en saber si, al dejarla, sentimos o no algún remordimiento y nos avergonzamos tal vez de nosotros mismos. Por de pronto, queda hecha la prueba, exponiéndonos al peligro que, seguramente, no hubiese ofrecido el trato con personas sólidamente virtuosas. Por naturaleza, todos estamos inclinados a la imitación. Copiamos por instinto los modelos que habitualmente se nos ofrecen a la vista. Conviene, pues, que para nuestras conversaciones sepamos escoger buenos modelos. En el círculo de las relaciones nunca falta alguna persona discreta, prudente y buena, que excita y atrae nuestra admiración y nos mueve al trato con ella, sacando siempre de su conversación algún fruto para el alma. La persona piadosa debe, pues, fijar su atención en la manera como aquella procede en sus juicios y apreciaciones acerca de personas y cosas, para acomodarse a ella en su proceder, corrigiendo con paciencia y energía los propios errores y defectos. Si nuestro Señor viviese aún en carne mortal, a Él habríamos de imitar como el modelo más perfecto. Por fortuna existen aquí abajo criaturas privilegiadas, saturadas del Espíritu de Cristo e influidas por Él en forma tal que, al verlas y oírlas, se creería ver y oír al Salvador conversando con los suyos en los días de su vida mortal. Imitando, pues, las virtudes de aquellos, imitaremos al modelo supremo, Cristo Jesús, a quien debe, en definitiva, dirigirse el culto de imitación. Como conclusión de este capítulo recibe, lector piadoso, lo que sí que, a manera de consejo final, la senda por la que pretendo conducirte está erizada de obstáculos. En el curso del viaje no han de faltar, seguramente, tropiezos y caídas. ¿Habrás de desanimarte por ello y quedarte en tierra, renunciando a proseguir la marcha? No, ciertamente. No llega más pronto al término de su viaje el que jamás haya tropezado o caído, puesto que todos faltamos y caemos, sino el que más prontamente se hubiese levantado y emprendido nuevamente la marcha, con humilde desconfianza de sí mismo y plena confianza en Dios. Las palabras ociosas.
Por lo visto, ya en la época del gran moralista francés, La Bruyère, era común mezclar, por pasatiempo, en la conversación palabras ociosas. Por eso escribía él mismo: si nos fijásemos seriamente en lo que se dice de frívolo, pueril y vano en las conversaciones ordinarias, nos sentiríamos avergonzados de hablar o de escuchar. El lector creerá, sin duda, que si La Bruyère volviese a este mundo, nada tendría que modificar en aquella apreciación y juicio, a menos que encontrase en nuestros días muy inferior el derroche de ingenio al que brillaba en las conversaciones de su tiempo. Si se me preguntase por qué dedico un capítulo preferente a las palabras ociosas, responderé que éstas dan lugar u ocasión a la mayoría de los pecados de la lengua. Es, por tanto, lógico y oportuno empezar por señalar la causa que engendra estos pecados. Comencemos por dar una idea exacta de la palabra ociosa. Se llama así porque implica algún pecado, sea de murmuración, de indecencia o de mentira. De ninguna manera. No está ahí la malicia de la palabra ociosa. Se le reprocha solamente el ser superflua, innecesaria o inoportuna. Según la define San Gregorio, es una palabra que no está justificada ni por la necesidad ni por la utilidad. Conviene, con todo, evitar el exceso de severidad, puesto que ciertas palabras pueden parecer ociosas y que, sin embargo, a los ojos de Dios son muy meritorias. La intención es aquí un factor de capital importancia. Vemos, por ejemplo, que una persona sostiene animada conversación con expresiones y palabras, al parecer superfluas. Pues bien, si esa conversación la tiene con la sana intención de hacer algún bien a su interlocutor o a un tercero, lo que parece ociosidad reprensible resulta una acción meritoria y virtuosa. O también observamos que tal persona habla detenidamente con un enfermo, empleando palabras, al parecer, inútiles, que podría omitir sin ningún inconveniente. ¿Hay derecho a condenar en el acto, diciendo que dicha persona pierde el tiempo en discursos estériles? Esto sería adelantarse demasiado. ¿Quién me asegura que su intención no es de entretener y distraer al enfermo en su soledad, haciéndole olvidar un tanto sus penas? Conversación bendita, digna de alabanza, esa que, bajo las apariencias de charla inútil y vana, es de una utilidad indiscutible, con un fin generoso y noble. Quede, pues, bien sentado, que la intención, cuando es recta, puede comunicar a una conversación o palabra, al parecer ociosa, un mérito sobrenatural. No se debe, por tanto, censurar a esa madre de familia que en la mesa, por ejemplo, cuenta historietas con gracia y agudeza para amenizar la comida de familia y hacer la vida hogareña agradable al marido y a los hijos. ¿Qué otra cosa se quiere? No es posible ni conveniente la actitud seria. Hablando constantemente de literatura, ciencia o historia, esa mujer pasaría entre los suyos por una sabionda insoportable. Hablando de moral y religión, les haría el efecto de una monja de mal grada. Es, por cierto, digna de encomio la que emplea su ingenio en amenizar honestamente con su charla las reuniones de familia. El arte de narrar historietas se me antoja un arte, moralizador y cristiano en semejantes circunstancias. No deben, pues, calificarse de ociosas las palabras de ese género, purificadas por una intención laudable. Reservemos el calificativo para la charlatanería que no tiene justificación alguna, para la conversación fútil movida únicamente por el prurito de hablar. Definida de tal manera, la palabra ociosa constituye, indudablemente, verdadero pecado. De la boca del Supremo Juez procede esta sentencia. Yo os lo aseguro, los hombres tendrán que rendir cuenta, el día del juicio, de toda palabra ociosa que hubiere salido de sus labios. Tenemos, pues, dice Álvarez de Paz, un acto que está prohibido por una ley del mismo Dios. ¿Y qué nombre merece un acto semejante sino el de pecado? Por poco respeto que tengamos al Espíritu Santo, que habita en nuestra alma, no hemos de querer contristar a ese divino huésped bajo el pretexto de que solamente le ofendemos en cosa ligera. Quizás preguntará el lector, ¿por qué razón se muestra a Dios tan severo por una palabra que en sí misma no parece contener malicia alguna? A lo que San Basilio responde: al hablar sin utilidad propia ni del prójimo, se desvía la palabra del objeto que Dios, en el plan de su providencia, le tiene asignado. En vez de hacer de ella un instrumento para el bien, se la hace servir para cosas fútiles.
Se habla para no decir nada, y por esto mismo es el acto reprensible. ¿Será menester añadir que las palabras ociosas no constituyen pecado mortal? En esa pendiente resbaladiza no es fácil detenerse, ciertamente, y sin darse uno cuenta, se llega hasta la maledicencia, la mentira y más allá todavía. Pero en tales casos no son ya nuestras palabras simplemente ociosas. Han servido más bien como de introducción a pecados de especie totalmente distinta. En tanto que dichas palabras no hayan pasado de charla inútil, no serán más que faltas veniales. Se esfuerzan los moralistas en poner de manifiesto la funesta fecundidad de la palabra ociosa, la facilidad con que degenera en otros muchos pecados graves, lo cual es una de las razones que ellos invocan para ponernos en guardia contra toda conversación inútil. Pero cuando se trata de determinar qué pecado constituye la palabra ociosa que no llega a calumnia, a obscenidad o maledicencia, no hay duda alguna en calificarla entre las faltas leves. Fin del artículo.